Vamos a invitar al doctor Pablo Izamburu, el jefe actual del Servicio de Imágenes del Instituto Cardiovascular, que nos va a hablar justamente de lo que hablaba Fernando y lo que hablaba el doctor Navia con respecto a la importancia de las imágenes en el diagnóstico para poder realizar mejores tratamientos valvulares. Así que, Pablo, todo tuyo. Buenos días a todos. Gracias, Flor, por la presentación. Vamos a hablar en estos 10 minutos del rol de las imágenes en la selección de tratamientos valvulares. Para eso planteé 3 objetivos: hablar de estenosis aórtica y pacientes que van a TAVI, válvula mitral, pacientes con insuficiencia mitral y nuevas intervenciones como recién vimos algunas, y válvula tricúspide. ¿Qué aprendimos hasta el momento? Algo muy resumido, ya que después tenemos una gran charla con nuestro invitado internacional. Con respecto al TAVI, sabemos que la tomografía, la angiotomografía, es el estudio gold estándar por su alta resolución espacial. Nos permite medir correctamente el anillo, la altura de los ostium coronarios, analizar la presencia del calcio a nivel anular como supraanular y con esa información poder seleccionar el mejor dispositivo para implantar. A su vez también nos permite analizar los accesos vasculares, como también en la etapa diagnóstica reclasificar a aquellos pacientes que tienen una estenosis moderado severa y que el eco todavía no puede definirlos. El score de calcio, según la guía americana y europea, lo proponen cuando el score es alto en esa reclasificación a una estenosis aórtica severa. También nos permite hacer un planning dentro de la enfermedad coronaria, categorizar al paciente y su enfermedad coronaria para ir a la intervención valvular, ya sea concomitante con coronariopatía o no, si fuese necesario. Respecto al timing de intervención, dentro del rol de las imágenes están buscando aquellos marcadores de daño miocárdico que nos permitan establecer el mejor tiempo de intervención previo a la caída de la función ventricular. Y es ahí donde el estudio EVOLVE, que está ongoing en fase de seguimiento, randomizó pacientes con estenosis aórtica severa, asintomáticos y con presencia de fibrosis ya marcada por medio del realce tardío, a una rama de tratamiento intervencionista tanto quirúrgico como percutáneo y a una rama de seguimiento clínico como las guías todavía nos indican. Otro biomarcador que está en uso y que marca mal pronóstico en el seguimiento, lo demostró, fue el strain longitudinal, lo demostró el grupo de Jerome Bax y Victoria Delgado ya en el 2018, donde pacientes con función conservada y strain longitudinal global del ventrículo izquierdo disminuido por debajo de 14 marcaba mortalidad como un marcador independiente o como una variable independiente en el seguimiento. Es así que subieron la apuesta y el año pasado publicaron en la Journal de la ACE pacientes con estenosis aórtica moderada, con fracción de sección más del 50% y con un strain menor del 16% en el seguimiento a 6 años, se comportaron con la misma sobrevida que aquellos pacientes con una fracción de sección por debajo del 50%. Parece ser que tanto la fibrosis como el strain longitudinal, ese marcador de función de fibra, nos marcaría pronóstico en el seguimiento de estos pacientes y quizás en el futuro, no muy lejano, puedan introducirse dentro de las guías cuando tengamos también estudios randomizados al respecto. Con respecto a la intervención valvular mitral, sabemos que es clase 1 la reparación de la válvula mitral en todo paciente que tenga posibilidades de entrar a un quirófano y que la anatomía sea factible de eso. Para eso sabemos que la tasa de éxito está relacionada directamente con el expertise del grupo quirúrgico, pero también está relacionada con la información que hemos aprendido a darle al cirujano con las vistas más que nada tridimensionales. Es así que podemos analizar la válvula en la misma posición que el cirujano en la sala de cirugía y darle la definición del proceso etiológico, del mecanismo de la disfunción, como también de la severidad de la misma, y analizar junto con ellos la factibilidad de reparación de la misma. Dentro del intervencionismo valvular, sabemos que en los últimos años ha crecido en forma exponencial el tratamiento con los clips, más que nada con el Mitra Clips, y es el estudio COAPT Trial como el Mitral FR que nos marcaron los parámetros a medir, tanto de diámetros ventriculares como de función sistólica del ventrículo izquierdo para seleccionar nuestros mejores pacientes o candidatos a un clip. Pero también la ecografía tridimensional transesofágica tiene su rol crucial en la selección de aquel paciente candidato a reparación con clip o a su factibilidad de reparación. Y es ahí donde tenemos que analizar precisamente los mecanismos de la disfunción, analizar la distribución del calcio, si está asociada a la zona del grasping o no, analizar el área de la válvula mitral en mesodiástole en forma tridimensional con reformación multiplanar, como pueden ver en la imagen central de abajo, y también analizar el ancho del flake como la altura del mismo.
No solamente la ecografía es útil en el prediagnóstico o en el planning de la intervención y decisión, sino también en la intervención en sí. Nosotros guiamos la punción transeptal y guiamos al intervencionista para que haga un correcto posicionamiento del dispositivo sobre la válvula. A su vez también analizamos al final del procedimiento el éxito de la terapéutica, analizando la insuficiencia residual, si estuviese o no estuviese. Con respecto a los nuevos tratamientos percutáneos que recién mostró el doctor Fernando Cura, hay un crecimiento en esta indicación. Se acaba de publicar el primer seguimiento de 5 años, el estudio Mitral, guiado por la doctora Mayra Guerrero de la Mayo Clinic, donde vieron que 90 pacientes tratados en forma de Valbin-Val, Valbin-Ring y Valbin-Mac, la sobrevida fue buena para el grupo Valbin-Val, pero no tan buena quizás para el grupo Valbin-Ring y Valbin-Mac. Y es acá donde las imágenes también juegan un rol crucial en analizar el componente, la disfunción y el mecanismo de función de esta válvula mitral, tanto con la ecografía transesofágica como con la tomografía, y analizar también la tasa de éxito del procedimiento, evidenciando movimiento del dispositivo, desplazamiento, embolización o también leak, como vemos en las imágenes de abajo. Es importante también saber que hay un crecimiento en la presencia de pacientes con Valbin-Mac, como vimos recién, y eso tiene que ver con el aumento de la longevidad de nuestros pacientes. Es así que se acaba de publicar recientemente, también por el mismo grupo de la Mayo Clinic, esta guía de consenso, donde se pone la multimodalidad como métodos de evaluación, tanto la ecografía transesofágica como la angiotomografía cardíaca, analizando, como dije anteriormente, todo el mecanismo de la disfunción. Y a su vez también la tomografía, un rol crucial en analizar en estos pacientes con MAC la distribución del calcio y la afectación del mismo, proponiendo un score para evaluar la probabilidad de desplazamiento o embolización del dispositivo. Cuando el score es mayor a 7, digamos que hay una gran carga de calcio a nivel anular o a nivel de la válvula mitral, la probabilidad de desplazamiento es baja. Pero cuando el score es por debajo de 6 o 5, la probabilidad es muy alta y debemos tener cuidado. A su vez también la tomografía no solamente juega el rol en esto de describir el calcio y la afectación de la válvula, sino también en lo que es el planning de la intervención. Por su alta resolución espacial, como dije al principio, nos permite hacer una correcta medición del anillo y seleccionar correctamente el tipo de dispositivo y el número, analizar la relación de la arteria circunfleja con el anillo mitral y todo lo que tenga que ver con anuloplastias y evitar complicaciones del flujo coronario. Y también principalmente en evitar la obstrucción del tracto de salida, esto que llamamos hoy el NEO-BOT o tracto de salida o obstrucción. Por medio de dispositivos o software ya planeados, podemos analizar con nuestras imágenes de los pacientes, colocar la prótesis que elegimos y analizar el área del tracto de salida que queda en forma residual. Cuando el área es mayor a 170, se dice que la tasa de obstrucción o la probabilidad de obstrucción es baja. Cuando es menor, hay que tener cuidado o hay que replanear. Otro punto importante a tener en cuenta, que lo podemos medir en la tomografía también y en la ecografía, es la hipertrofia del septum basal, como también el largo, la longitud de la valva anterior, son todos predictores de obstrucción en estos casos de intervención. Bien, con respecto a la válvula mitral, solamente hemos aprendido y tenemos mucha información en los últimos años. Más que nada, hacer foco en la importancia de las imágenes, tanto transtorácica como transesofágica, como vemos en las imágenes. La imagen de arriba de la izquierda es una imagen transtorácica con tridimensionalidad, con transiluminación. Fíjense en la morfología, qué bien que se ve y cómo se puede definir. Esto hemos aprendido a poder ver de vuelta la válvula mitral en forma tridimensional, a poder hacer una descripción morfológica de la misma y el mecanismo de la insuficiencia, sumamente importante a la hora de seguir el tratamiento. Lo marcó la doctora Rebecca Hahn en el 2021 en su publicación de 319 pacientes, donde vio que solamente el 54% de esos pacientes tenían 3 valvas. El resto tenían más de 3 o menos de 3. Importante, como dije recién, para poder definir el mecanismo y el tipo de intervención que vamos a indicar. También podemos hacer medición del anillo en forma tridimensional con una reformación multiplanar con muy buena correlación con la tomografía y también cuantificar el grado de severidad por medio del área de la vena contracta basándonos en una imagen también tridimensional. Para finalizar,
2 palabras de la utilidad de la resonancia en estos pacientes. Sabemos que la resonancia tiene su potencia en medición de volúmenes, en función ventricular, tanto del lado derecho como del lado izquierdo del corazón, del ventrículo. También en la cuantificación de la valvulopatía por medio del contraste de fase, cada vez más en uso. Y también analizar planimetría, como ustedes pueden ver ahí en la imagen de abajo, una válvula bicúspide aórtica, planimetría área y una válvula tricúspide también. Y por último, su potencia y su crecimiento en lo que tiene que ver con caracterización tisular de técnicas paramétricas, el T1 mapping, el T2 mapping, el volumen extracelular, todos marcadores de daño de fibra para distintas patologías, pero también para predecir daño muscular antes de la caída de la función ventricular. Muchas gracias. Buenísimo, gracias Pablo. Muchas gracias.